Bueno, pues ha llegado, como no. Pedro Sánchez vuelve del verano, vuelve morenito, vuelve relajado. ¿Y qué es lo que hace? Un plan de censura. Se lo digo literalmente, que viene el censor, pues aquí le estamos esperando. Anda que no han venido otros como él. Anda que no han venido unos cuantos. Posiblemente él sea el más grave, pero es que nos importa un soberano comino. Bien, quiero que le escuchen lo que él está diciendo, las barbaridades que está soltando. Y les adelanto ya una cosa, de todas esas informaciones que dice que son bulos, ni una la ha pretendido desmentir, ni una la ha llevado a tribunales. ¿Saben por qué? Porque sabe perfectamente que todas son absolutamente certeras, que son veraces. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que le están tocando en una determinada cuestión que le preocupa muchísimo y le pone muy nervioso. ¿Por qué? ¿Porque no ha ocurrido nada o porque hay de todo en esa órbita de corrupción que le rodea? Vamos a escucharle. Acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. O sea, todos los medios que estamos publicando informaciones sobre su mujer, de los multinegocios de su mujer, por cierto, todos criados y creados a raíz de que él llega y va ascendiendo tanto al poder en el Partido Socialista, Secretaría General, como al poder en la Moncloa, es decir, Presidencia del Gobierno, desde mayo-junio del año 18. ¡Qué casualidad! Ahí se descubrió un diamante en bruto que estaba por descubrir, nadie lo había visto y resulta que era, sin tener titulación universitaria, un talento brutal en materia académica, un talento brutal en relaciones comerciales, un talento brutal en relaciones con el turismo, que no había tenido nunca, un talento brutal en relaciones diplomáticas, porque se paseaba por diplomáticos, se paseaba por ministerios, se paseaba por gobiernos africanos, por cierto, en viajes oficiales, por cierto, ocultando la agenda, cosas maravillosas, ¿verdad? De hecho, hasta le crearon una cátedra, no es que no sea catedrática, es que no es ni catedrática, ni doctor, ni profesor titular, ni universitaria, pero le crearon una cátedra. Bien, todo esto creció y se crió a raíz de que él llega al poder. Bien, todo eso lo estamos publicando en determinados medios que ni pseudomedios ni historias. O sea, independientemente ya de que la calificación esta la hará él en su imaginario particular, ¿qué es eso de un pseudomedio? O sea, la Constitución Española, artículo 20, protege la libertad de expresión a través de cualquier mecanismo, de cualquier persona, medio o lo que sea. Punto final. Artículo cogido directamente de Naciones Unidas. Pero claro, ¿cuál es la versión que él quiere? Bueno, para empezar, él lo que quiere es parar lo que está ocurriendo, que es que se le investiga a él. Él habla de impunidad, que el único impune o el que se cree impune es él. Y se ha encontrado con jueces y periodistas que nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, protegido constitucionalmente y hasta obligado. ¿Bien? Porque es que es obligatorio, contar la verdad es obligatorio. Y los jueces, para los jueces hacer justicia es obligatorio. Pero él quiere volver, ¿y qué quieren que les diga? A esto. Habrán descubierto ya por la letra, hombre, que el Boletín Oficial del Estado, hoy por hoy como que no se escribe así, ¿verdad? Claro, normal, como que es del año 38, en concreto, abril del 38. Vale, momento en el cual, bueno, pues un dictador, ahí estaba en guerra, pero el dictador, ¿qué es lo que ocurre? Pues que resulta que empieza a sacar sus normas. Y en las normas del dictador Franco una de las leyes fue la de prensa. Y en la de prensa aparece artículo primero y artículo 15, literalmente lo que acaba de lanzar y anunciar Pedro Sánchez, el registro de medios de comunicación. Bien, ya les adelanto que en esa norma hay muchas cosas que suenan, no sé, a intentos de inventos extraños y que no los va a poder poner en marcha, pero él quiere crear un registro de periodistas, un registro de medios. ¿Para qué? Para expulsar de ahí a los que no le gustan, a los críticos. Bien, pues esa idea literalmente, y se lo voy a leer, es la que se le ocurrió a Francisco Franco, dictador, caudillo. Bien, vamos allá, atención, artículo primero. Incumbe al Estado la organización, literalmente lo mismo que ha dicho Pedro Sánchez, vigilancia y control de la Institución Nacional de la Prensa Periódica. Bien, en este sentido compete al Ministerio o al Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa la facultad ordenadora de la misma. Esto, que la Constitución dice lo contrario, dice que los únicos que nos pueden regular y controlar son los tribunales, esto literalmente es lo mismo que acaba de decir Pedro Sánchez. Artículo primero, Ley de Prensa, año 38, Franco. Bien, vámonos al artículo 15. Se crea el registro oficial de periodistas que será llevado por el Servicio Nacional de Prensa. Me imagino que aquí si cambiamos Servicio Nacional de Prensa por Félix Bolaños nos queda cuadradito el artículo. En cada servicio provincial de prensa se conservará un duplicado de las fichas correspondientes a la respectiva demarcación. Nombrados los jefes de servicio de prensa de cada provincia, me imagino que serán los responsables de Ferraz, cuidarán de organizar rápidamente la inclusión de los periodistas de la misma en el registro oficial. Inclusión que si no estabas no podías ejercer la prensa. Esto literalmente de nuevo es lo mismo que se le acaba de ocurrir a una persona llamada Pedro Sánchez. Pues nada, bienvenidos. Aquí tienen el BOE más propio de los actos de Pedro Sánchez. Se ha tenido que ir directamente a la dictadura franquista para encontrar un referente del sistema de censura que quiere imponer. Franco, Sánchez, ¿qué quieren que les diga? Lo tienen ellos tutelado porque ya ha dicho ahí el gran jefe y dice que hay que acabar con esto como sea.
El gran jefe es un señor llamado Pedro de apellido Sánchez, ¿no? Solo hay un gran jefe. Y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo. Y lo dice a gritos si es necesario que su mujer puede ser una pichona. O sea, eso no te lo discuto, pero que no es una corrupta. Dice. Bueno, yo la verdad que cuando estudié Derecho la terminología pichona se me debió quedar fuera del Código Penal, pero sin embargo había una cosa que sí que estudiabas, que era efectivamente los delitos que estaban dentro de ese código, y ahí aparecía el delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, que es justo el que recae en estos momentos la acusación sobre la persona, por eso está imputada de Begoña Gómez. O sea que a mí las calificaciones que haga Pedro Sánchez de pichona, pichón o pichoncito me importan un soberano cominito. Aquí la cuestión es que su mujer, y por cierto su hermano también, por 5 delitos, están inmersos en unas causas y están inmersos en una investigación, en una instrucción judicial, y se ponga como se ponga y parta las mesas que parta a puñetazos y se ponga lo rabioso que evidentemente se pone y cree las cloacas que cree y los fangos y las máquinas de fango que cree, aquí hay una cosa que se llama justicia y una cosa que se llama prensa. Y los periodistas nos dedicamos a investigar esa corrupción y los jueces se dedican, pues eso, a instruirlo, los jueces de instrucción, y posteriormente a juzgarlo. Pero aquí tenemos la última noticia de lo que está ocurriendo en España, es decir, si nos creíamos que teníamos poco, por cierto, a lo largo del programa vamos a ver también cómo hemos pasado de ser un país amigo de Venezuela a convertirnos en un colaborador de un golpe para que no se implante la democracia en Venezuela y para respaldar a narcodictadores. Esta es la realidad y este es el día a día que tenemos con Pedro Sánchez. Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Sandra León. ¿Qué tal? Pues habíamos mostrado, vamos a ir mostrando más cortes de esos audios, los mostraba el diario El Confidencial, y es una noticia que revela, independientemente de lo que hayan conseguido y de la porquería, la policía le llama, nosotros hemos entrado también obviamente en esa información, y lo que nos están contando a nosotros fuentes policiales es que tenían conocimiento, algunas de ellas, de la existencia de esa red de búsqueda, la policía lo califica de búsqueda de mierda, que no se limitó a jueces y periodistas, el propio Confidencial hablaba también de Casa Real y CNI, y a nosotros por lo que nos dijeron a través de una insinuación es que, y les relato literalmente la frase, ¿no se ha buscado mierda también de Lambán y de Paje? Y ahí se cortaba la conversación que tuvimos. La insinuación me parece que era bastante reveladora y bastante certera con respecto a lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez es un totalitario, Pedro Sánchez se cree que tiene poder para hacer lo que quiera, ataca jueces, ataca periodistas, saca normas de censura, intenta tomar al asalto el Poder Judicial y el Tribunal Supremo, ha tomado ya el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, ha tomado el Banco de España, ha tomado el INE, ha tomado el CIS, ha tomado básicamente todo lo que le ha dado la gana, salvo aquellos sitios en los que, gracias a Dios, jueces y periodistas, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero estamos en lo que estamos, y el último ataque efectivamente es una maquinaria de fango. Ellos hablaban y denunciaban con la Kitchen, y en eso tenían razón. Una policía patriótica, bueno, en este caso sería una policía antipatriótica, porque siendo la de Sánchez, ¿verdad?, se dedicará a destruir España y a destruir la Constitución. Bueno, pues ya tienen su propia policía mafiosilla, o ya tienen sus fuentes de investigación mafiosillas. Sinceramente, unos de los que están hablando son los policías, con lo cual yo creo que no van a contar con ninguna colaboración, gracias a Dios. Pero ellos, desde luego, están intentando tener esa maquinaria de fango, Sandra, y están ya comprando material o contactando con gente para tener material, para arruinar vidas. Estos que hablaban de los bulos. Bien, pues estos que hablaban de los bulos, las noticias que no han podido tumbar por los tribunales, las van a intentar tumbar atacando a gente sin garantías judiciales, por detrás, de forma ilegal, comprando mierda y porquería para fastidiar la vida a gente. Yo creo que lo que ha sucedido esta semana es muy significativo porque revela un poco el doble juego, ¿no?, del Partido Socialista y por tanto del Gobierno, que es de cara a la galería. Yo lo que apruebo es un plan de regeneración democrática que se supone que estaba llamado pues, a hacer una limpieza, atacar a los medios, a los jueces y demás, que al final tampoco hemos visto gran novedad respecto a lo que se nos dijo que se iba a hacer hace unos meses, pero sin embargo lo importante es lo que se hace por detrás, lo que se hace por debajo de la mesa y lo que no está en ese plan de regeneración democrática, ¿no?, entre otras cosas porque más bien parece algo antidemocrático, que es toda una operación comandada por Santos Cerdán y por Leire Díez, que actúa como la fontanera del PSOE, ¿no?, así se la ha bautizado en toda esta trama, que lo que está haciendo es dedicarse a visitar a gente que o está en prisión o está inmersa en procesos judiciales para bien ofrecerle un trato de favor con la Fiscalía, por cierto, de por medio, que esto también me parece muy de subrayar y muy grave. Es una prevaricación como la copa de un pino. A cambio de que les den información para, eso sí, acorralar a jueces, a periodistas. O sea, aunque tú seas un delincuente, la persona que estaban escuchando, que está con la voz distorsionada, sería una de las personas que se ha puesto en contacto con ellos. Al final esta persona, pues en una conversación, pues canta parte de la historia, pero efectivamente se estaría buscando gente
que o está acusada de delitos o directamente sean ya delincuentes, para que a cambio de rebajarle sus penas, oye, poner en la calle a delincuentes, ¿qué más da, verdad? Total, oye, si los que soportan el gobierno de Pedro Sánchez son una colección de etarras, algunos con las penas cumplidas, otros con las penas no cumplidas, son golpistas, son malversadores a los que se les ha rebajado el delito de malversación para que puedan entrar, pues qué más da, ¿verdad? Ya puestos, llenamos el autobús entero, bien, en esas estamos, bien. Pues que esa gente dé información efectivamente, que tengan certera, no certera, veraz, no veraz, bulo, no bulo, falsa, mentira, ¿qué más da? La cuestión es que les proporcionen algo efectivamente con lo que poder atacar a periodistas críticos, al juez Peinado, a García Castellón. Y que la gente analice si esta forma de proceder es digna de una democracia o se parece más bien, eso es, a la mafia, ¿no? Que al final es lo que es. Y luego además, bueno, pues se les ve el plumero al final cuando de repente empiezan a decir que no, que ellos no tienen nada que ver con esto, que no saben ni siquiera dónde trabaja Leire Díez, y al final, bueno, pues como en el Confidencial ya se la saben y ya saben por dónde pueden salir, le dicen, ah, que no sabe usted dónde trabaja, y entonces le muestran la foto de la señora saliendo de la sede de Ferraz, ¿no? O sea, esto es muy burdo, pero así es como funciona desgraciadamente el gobierno de Pedro Sánchez, y ojo a lo que nos espera, y por eso digo, lo del doble juego es muy importante, porque por un lado nos distraen con un plan de regeneración democrática, pero lo importante no es lo que nos enseñan, sino lo que hay detrás. Déjame que veamos más cortes, que escuchemos más cortes y te doy la palabra. Atención, segundo corte de esta conversación de una de las personas que estaría dentro de esa trama de entrega, de venta, de cambio de favores para entregar mierda, como dice la policía, para entregar porquería y atacar a gente. En estos momentos el plan está abierto y lo que no hay decidido es quién va a publicar qué. Todavía ellos lo que están viendo es todo el material que hay 300.000 cosas, porque la verdad es que hay 300.000, en función de los intereses de unos y de otros, pues publicarlos. Segundo corte, vamos con el tercero, atención. Claro, tenemos que ver si esta persona tiene galones o no, porque Santos Cerdán sí que sé que los tiene, evidentemente, claro. Sí, pero estos chicos no. Tiene todos los galones. Vale. Y si hay algo que no, o sea, yo hoy que teníamos que hacer nos han mandado a hacer una gestión importante en un ministerio, pues, o sea, que necesitaba aprobación, pues ayer vimos a este hombre, a pesar de que estaba todavía convaleciente, para que nos diera la aprobación, y nos hemos ido esta mañana a hacerla. O sea, que no hay... Vale. O sea, si hay que en algún momento irse más arriba porque el tema sea delicado o lo que sea, pues esta tiene toda la capacidad para hacerlo. Un pequeño detalle, simplemente para que vayamos cuadrando y poniendo todas las piezas del puzzle. Ellos aluden a que Santos Cerdán, que es la persona a la que mencionan, estaría convaleciente. No sabía nadie que había tenido una intervención. Por lo visto, debe ser una intervención quirúrgica en la cara. No lo sabía absolutamente nadie. Y este señor sí lo sabía. Con lo cual es evidente que está metido en el ajo, o sea, que no es que esto se lo han sacado de la manga. Exacto. Cuidado, o tiene una información muy buena, muy cercana y está haciendo un paripé, o esto es más cierto que todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y yo viendo los mimbres de quién está tejiendo y quién está haciendo este tipo de trajes, ¿yo qué quieren que les diga? O sea, si es que hemos escuchado a Pedro Sánchez en persona atacar a jueces, atacar a todo el sistema, atacar al Parlamento, ha dicho que estaría dispuesto a gobernar sin el Parlamento, en una democracia, atacar a periodistas, insultar a todo el sistema, y nos vamos a creer ahora que no son capaces de generar una maquinaria de ventilador de fango y de porquería. Venga, hombre. Pero si ya lo han hecho. O sea, quiero decir, ¿cómo no vamos a creernos esto cuando el gobierno de Sánchez ya lo ha hecho? Se lo hizo a Pablo Casado. Llamó a Casado, le llamó a Moncloa y le dijo, tenemos mierda de Isabel Díaz Ayuso, ya la estás echando. Pero que nos lo ha contado el señor Teodoro García Gea a la cara a todos. Pero es que lo ha hecho, oye, con el juez Peinado. ¿De dónde salió la famosa información de que era un agente? Yo es que de verdad es que hay veces que ya dudas de si están tomándose alguno la pastilla o no se la está tomando. Que es que era un agente infiltrado que tenía 2 DNIs. O sea, les faltó decir que era, no sé, en la película de Rocky IV el que aparecía por detrás en el plano 36 y que tenía inmuebles y tenía un patrimonio brutal a través de 2 DNIs. Esto lo publicaron. Sacaron otro bulo que tuvo que acabar desmintiendo el propio periódico que se prestó a ello, hablando de las supuestas operaciones de la mujer de Alberto Núñez Feijóo. También lo sacaron. Tuvieron que acabar desmintiendo. Por cierto, el medio desmintió. El presidente del gobierno que utilizó esa información y la vicepresidenta del gobierno que lo utilizaron para acusar al Partido Popular, a estas alturas no han desmentido su postura. Utilizaron esa información y no han pedido ni una disculpa ni absolutamente nada. Lo están haciendo todos los días. Al juez Peinado le han marcado a su hija. Filtraron información sobre su hija y los gustos políticos que tenía y la participación política que había tenido el Partido Popular. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que está prohibido estar en el Partido Popular? Sí, su padre es juez y cree en las leyes. ¡Oh, qué cosa!
No, es tremendo, pero es que también ha sucedido con el novio de la señora Ayuso, o se nos ha olvidado ya María Totalmente. Jesús Montero anunciando lo que iban a publicar los medios horas después, diciendo lo que hemos Y leído en la accediendo prensa. a datos fiscales absolutamente secretos según la legislación española. Por lo tanto, ¿quién es lo que si el que está, digamos, comandando la búsqueda de mierda es Santos Cerdán? Sabemos quién se lo ha pedido a Santos Cerdán. Hombre, ¿Quién el le gran pide jefe, todo el el fango a puto amo. Santos Cerdán? El gran jefe. El gran jefe fue el que le dijo, vete, o sea, todo lo sucio, la negociación con Puigdemont, la negociación con ETA, todo se lo mandan a Santos Cerdán. Esto también. Y es el oficial de primera de la Fontanera Leire, que es la de la búsqueda de la mierda. ¿Sabes lo malo? Y lo que denota esto también, que lamentablemente hay muchos medios de comunicación en España Que se prestan. que se están demostrando con toda, o sea, abiertos completamente a colaborar con esto sí, esparcimiento de fango por intereses políticos. Pero que ya lo ha hecho el gobierno, lo hemos visto claramente. Vamos con otro corte de la conversación, del confidente, atención. Con el CNI o no, yo no se lo voy a preguntar, pero obviamente, o sea, ahí te puedes imaginar que en esos archivos hay de todo. O sea, y hay cosas del CNI, por supuesto, y hay cosas de la Casa Real también. Y yo lo que les he dicho de eso, digo, oye, yo de eso, digo, no quiero saber nada. Ahí le entró el prurito, dijo, no, hombre, no, hombre, sacar mierda y coaccionar y chantajear a jueces y periodistas, ahí sí, hombre, es una cosa digna, pero no, en el CNI no vamos a entrar. ¿Qué pasa? Que ahí ya te entró el canguelillo, ¿no? No va a ser que haya algún tipo de represalia. Claro, como el resto funcionamos siempre por lo legal, pero ahí ya eso no vamos a meter con el CNI, no vaya a ser. Anda que los de los canguelos selectivos son como para ponerlos en un marco. De todo esto, o con todo esto, añadámosle la información que nos dieron a nosotros y a nosotros lo que nos han insinuado fuentes policiales, que sí que estaban al corriente de que estaban ocurriendo este tipo de cosas, porque lógicamente cuando tú tocas determinados contactos, tocas determinadas personas, pues gente que se dedica a seguir las corruptelas más nauseabundas como esta, pues resulta que les suena la flauta y alguno de sus confidentes les dice, me están pidiendo porquería de, me están pidiendo mierda de. Pues eso literalmente a nosotros nos lo han confirmado y nos ampliaron el foco y nos dijeron efectivamente que no solamente eran jueces y periodistas, que había más gente, que de hecho había policías y guardias civiles, y en una segunda entrega nos dijeron o nos insinuaron, ¿y de Lambán y de Paje no se ha buscado? Es decir, que estamos en una mecánica de fango y de mierda, perdón por la expresión, pero es la que utiliza la policía con todo el acierto, destinada a perpetuar un totalitario llamado Pedro Sánchez. Y todo el que se pone en contra, se llame Lambán, se llama Paje, aunque se pongan de medio costado y simplemente para disimular da lo mismo, le sobran. Y yo simplemente una cuestión, la cabeza de todo esto es Santos Cerdán, ¿verdad? Según estas informaciones. Bien, ¿quién es el que pone en contacto a Koldo con Ábalos? Santos Cerdán. ¿Quién es el que trae a Koldo, que es el de la trama Koldo-PSOE? ¿Quién lo trae del Partido Socialista de Navarra? Santos Cerdán. ¿Quién lo mete en listas? Santos Cerdán. ¿Quién negocia con un delincuente prófugo que está intentando reventar España y la Constitución llamado Carles Puigdemont? Santos Cerdán. ¿Quién ha negociado con los herederos de una banda terrorista y asesina? Santos Cerdán. ¿Quién ha cerrado el acuerdo de traspaso y de entrega al Ayuntamiento de Pamplona a los bilduetarras? Santos Cerdán. Y ahora nos vamos a poner exquisitos en tener miedo de mencionar el nombre Santos Cerdán. Venga, con dos narices. Pero es una cosa muy curiosa, porque si te das cuenta, hace unos años, recuerdo perfectamente que los secretarios de organización del Partido Socialista tenían un peso de cara al público muy importante, es decir, estaban todo el día en los medios, tal. Sin embargo, Santos Cerdán no. Santos Cerdán está opaco, en la perdido. otra parte, ¿no? Y además me hace mucha gracia, ahora que hablas de Está en la opacidad. fontanería, sí. Claro, ahora que hablas de opacidad, que se haga un plan de regeneración democrática en el que se presuma que se va a hacer un gobierno de transparencia y demás, precisamente el gobierno más opaco de cuantos hemos tenido en los últimos años, ¿no? O sea, esto ya es de vergüenza. Pero vamos, yo insisto en algo que dije el otro día, y es que en las democracias son los políticos, los presidentes del gobierno, los gobiernos, los que tienen miedo de los jueces y de los periodistas porque son poderes independientes. Y aquí en España está pasando lo contrario. Vamos a un modelo en el que somos los periodistas y serán los jueces los que acaben teniendo miedo de los políticos y del presidente del gobierno. Y eso en mi pueblo se llama dictadura. Bueno, y otros ejemplos de esa mierda que se le busca al díscolo Ábalos, de repente le sacan lo de Jessica y las digeusias, o como se llame, lo que venía en la factura. Disgeusias, sí. Pero curiosamente, 52, por cierto. Sí. Mal sabor de boca persistente, por cierto. Sí. Mal sabor de boca y una Y suma la de que dos enviaba el viajes que- recibo, en teoría, era Jessica. Lo digo para que hilemos todo el, ¿sabes? Y según el el periplo. susodicho, era un email que venía de papá, porque Papito. además era el yo, y se daba golpes de pecho, era el que pagaba los viajes a Jessica y no iban a cargo de dinero público. Pero, Sí, pero habla-
estaba colocada en Ineco, que es una empresa pública, que por lo visto poner a una persona enchufada en una empresa pública, por lo visto no es pagar con fondos públicos. Que es maravillosa la explicación. Y de nuevo, ¿quién le sacaba los billetes? ¿Quién gestionaba absolutamente todo? ¿Quién le llevaba la agenda a la señora Jessica para que coincidiera con la de Ábalos? Un tal Coldo, también precisamente, como decías tú, mano derecha de Cerdán. Pero hay alguien de quien toda España sospecha que tiene mierda hasta la coronilla, de que lleva años enriqueciéndose a costa del sufrimiento de la gente, que lleva años perpetuando un régimen de terror en Venezuela y todo a costa de beneficios que todos sospechamos y nadie sabemos de dónde sale, que tiene a las hijas, al parecer, con negocios en ese país, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, y de ese no sabemos nada. Es que de ese ni siquiera hemos escuchado nada. ¿Por qué? Porque es uno de los principales sostenes del señor Pedro Sánchez. Miguel Ángel Pérez, antes de que pasemos a explicar el plan B, porque el A evidentemente es esta cloaca y este fango y esta cosa nauseabunda, digo que es el A porque es el principal. El B, que es el falsete, efectivamente es el que nos han presentado de una ley que, bueno, ahora lo vamos a especificar porque cuidado que también tiene perlas, porque esto de crear un registro franquista, o sea, a mí me ha llegado al alma. Yo entiendo que ya el analfabetismo y la incultura histórica llega a tal punto que no son conscientes ni de que lo que están planteando aparecía en la ley de prensa del 38. O sea, yo creo que ya han llegado a este punto en el que tanto hablar de Franco no saben ni quién es Franco. Pero bueno, independientemente de eso, va a resultar que los demás sí. Y evidentemente el resto, dictadores ni de aquí ni de allá ni medio pensionistas. O sea, se pueden ir todos a determinado sitio. Vale, estos no. Para estos, oye, qué bonito es seleccionar quién es mi dictador favorito. Lo de mi villano favorito, estos son mi dictador favorito. Que es Maduro, este mola. Oye, Franco no es malísimo, pero voy a quitarle o voy a cogerle la idea del registro de periodistas. Que la censura sí mola. Yo, de verdad, pero bueno, antes de entrar en eso, Miguel Ángel, ¿qué se está comentando? ¿Qué sabemos de toda esta historia de una cloaca? Esta gente que ha estado hablando, ojo, vaya por delante que yo el tema Kitchen sí creo que era una cloaca, ¿vale? Y de hecho hice bastantes informaciones sobre ello, pero que estuvieron hablando y criticando aquello con toda la razón y ahora resulta que les vemos a ellos metidos en una cloaca, pero una cloaca nauseabunda, pero a lo bestia. Pues sí, Carlos, la verdad es que en el mundo judicial y fiscal obviamente pues están al corriente de todo lo que está sucediendo, ¿no? Con estas informaciones que están saliendo. Se sabe ya desde hace mucho, es decir, no es ninguna sorpresa que el gobierno de Pedro Sánchez va a por la independencia y a por el poder judicial. Eso lo saben perfectamente y desde luego pues están luchando en la medida de lo que pueden, obviamente, con sus propias armas para impedir esto y para mantener precisamente pues esa independencia de los poderes judiciales, que es con los que quiere acabar el presidente del gobierno Pedro Sánchez, asaltando pues todas las instituciones del Estado. Lo decías antes, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo y el CGPJ no lo han conseguido. Pero obviamente pues el mundo judicial está en guardia y bueno, estas informaciones obviamente que han salido en el Confidencial pues son un auténtico escandalazo, quizá tendrían que haberlo sido más, pero es que también existe un problema obvio en el mundo periodístico y que nosotros también sufrimos, y es que cuando cada uno saca sus exclusivas, el resto de medios pues no le quiere dar protagonismo a esas informaciones y al final pues quedan en un segundo plano, pero desde luego que todo esto es un escandalazo y que en el mundo judicial, por supuesto, están al corriente de las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez. Tienes toda la razón en lo que has dicho. Nosotros practicamos otro tipo de interpretación y otro tipo de periodismo. Aquí lo importante no es, perdón por la expresión, mi pandero, sino que lo importante es la defensa de derechos y libertades de la población. Para eso se hizo el periodismo. Entonces nosotros cero problema en citar, y además enhorabuena, a esas informaciones del Confidencial, y lo mismo que cuando nosotros sacamos determinadas exclusivas y se suman ellos encantados de la vida, cuando las sacan ellos nosotros nos sumamos y aportamos información. Porque yo pensaba que esto del periodismo estaba protegido constitucionalmente porque era necesario para la sociedad. Ahora va y resulta que hay tanta gente tan social que va y resulta que decide que no, que lo importante no son los lectores, sino que es tu pandero. Bien, bueno, dicho eso, nosotros a lo nuestro, de las vivencias que tú has tenido y de las cosas que te han confesado jueces y que has publicado, Miguel Ángel, cosas que iban en esta línea o que se puede sospechar que iban en línea cloaca. Yo estoy pensando en tres jueces muy concretos. Las filtraciones que ha tenido que soportar Peinado, las filtraciones barra acusaciones, barra acoso, barra amenazas, barra presencia impresentable y el haberlo dejado solo del juez Aguirre,
y el trato nauseabundo que tuvo que denunciar de cómo cloacas, auténticas cloacas, lo linchaban y lo machacaban en redes de García Castellón. 3 abuela pluma que se me ocurren, que han sido linchados, cosidos a filtraciones, y claro, la gran pregunta es, ¿de dónde salían las noticias barrabulos? ¿De dónde salían las acusaciones? ¿De dónde salían las amenazas? ¿Y de dónde salía el dejarlos indefensos? Bueno, Carlos, es que obviamente el problema que existe ahora mismo con los jueces, ¿no? Citabas estos 3 ejemplos, es que los ataques contra los jueces se han institucionalizado y vienen nada más y nada menos que desde el propio gobierno, desde el propio Pedro Sánchez. Ese es el problema que hay ahora mismo con la justicia y que están viendo los jueces, que si antes pues les atacaban desde partidos pues como pudiera ser Podemos, ahora directamente pues es el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, son los ministros del gobierno o incluso el propio Pedro Sánchez los que están efectuando estos ataques a la independencia judicial. Obviamente aquí existe un problema, Carlos, y es que, por ejemplo, por citar simplemente un ejemplo, Manuel García Castellón ha tenido que presentar una demanda civil reclamando 120.000 euros en el Tribunal Supremo a Yone Belarra porque le llamó públicamente corrupto cuando se supo que se jubilaba este mes de septiembre. Es decir, lo que antes era algo, una barbaridad, que parecía una barbaridad, que era pues realizar determinadas acusaciones e imputar delitos contra jueces molestos, pues ahora, como digo, esto se ha institucionalizado y yo creo que todos los jueces que están recibiendo este tipo de ataques tendrían que seguir el ejemplo que está siguiendo el magistrado Manuel García Castellón. Yo creo que por el bien de la justicia y por el bien incluso de los propios ciudadanos no se puede consentir que bien desde el gobierno, bien desde partidos aliados al gobierno, etcétera, pues se acuse directamente de corrupción o de cosas peores a los jueces y que esto quede completamente impune. Hay que decir que incluso pues se presentó una querella hace pues un par de años contra Yone Belarra por también acusar de prevaricación a los magistrados del Supremo y fue archivada por el propio Supremo. Esto es por la vía civil y veremos en qué queda esos 120.000 euros que reclama el magistrado Manuel García Castellón con toda la razón a Yone Belarra por llamarle corrupto. Sí, hay una especie de escudo parlamentario que desde mi punto de vista se ha extrapolado y se ha exagerado, en el que parece que un político, porque esté en una tribuna o en un escaño del Congreso de los Diputados, puede soltar cualquier tipo de calumnia, injuria, etcétera, contra cualquier persona y no pasa nada porque es que es que tengo inmunidad o impunidad, que además confunden todos los términos. Bueno, no, usted no puede ser impune. Impune no puede ser nadie, ¿vale? Pero vamos a hacer bien en recordarlo. Por cierto, Yone Belarra milita en un partido que se llama Podemos, ¿verdad? Que nació, creo recordar, justo después de que la Fundación CEPS trabajara y cobrara, ¿vale? Mano a mano con narcodictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ¿verdad? Y los líderes que fundaron su partido recibían dinero. De hecho, yo tengo todo el listado íntegro de todas las transferencias que se realizaron a lo largo de más de una década. Es ese partido, ¿verdad?, donde milita Yone Belarra, que se me estaba olvidando. Sí, es que, Carlos, vale. precisamente... La que acusa de corrupción, digo, sí. Vale. Los que se les llena la boca el Partido Socialista o Podemos con esto de la regeneración democrática, etcétera, son los peores. Son los que llevan desde hace muchos años degenerando precisamente la democracia, ¿no? Y Podemos es un ejemplo, pero obviamente también el Partido Socialista con ese plan de regeneración democrática que el único objetivo, por muchos ropajes que se le pongan encima, es asfixiar a los medios de comunicación independientes, libres y críticos con el gobierno y premiar a aquellos medios de comunicación gubernamentales que les defienden a capa y espada cada día. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Me has puesto facilísimo, además, unirlo a la explicación de ese plan. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos. Bueno, el nuevo plan, que lo habrán escuchado, el plan tal de regeneración democrática, plan de censura, ¿vale? Yo he extractado aquí 8 puntos que son los centrados en los medios. Algunos son más o menos inocuos, otros cuidado, ¿vale? Otros cuidado. Porque además la intención de este señor, evidentemente, es ir hasta el final, hasta conseguir la censura. Entonces veremos por dónde se cuela. Se lo digo muy rápido. El primero de ellos es limitar la financiación que hacen las administraciones públicas a los medios de comunicación. Se pueden imaginar a por cuál van. ¿A por la financiación que dan los gobiernos de izquierdas a medios de izquierdas? No, porque esa es veraz. Esa es veraz. No, hay que ir a por aquellos que estamos sacando información totalmente veraz hasta el punto de que ha sido admitida en una causa contra Begoña Gómez y contra David Sánchez, el hermano. Hay que ir a por esos,
van a ir selectivamente a por esos. Esto ya sería ilegal. Es decir, una utilización arbitraria y selectiva por criterios políticos de qué publicidad institucional es la que controlas es ilegal. Bien, 2, intervenir a favor de los, esto es expresión suya, obviamente no es mía, los verdaderos medios de comunicación. ¿Quién lo va a decidir? Porque los van a proteger, ¿vale? Para quitar el trigo de la paja, ¿vale? ¿Quién lo va a decidir? Sánchez, ilegal, ilegal. Tiene que haber pluralidad, ilegal. Bien. Tercero, creación de un registro de medios, cuidado con esto, de comunicación, en el que se disponga la información pública, toda la información pública de la propiedad de los medios y de la inversión publicitaria. Cuidado porque yo estoy convencido que van a por esto, es decir, van a coaccionar, a presionar, vía cloaca, a los anunciantes que están en medios de comunicación como el nuestro. Así que cuña publicitaria, ya se lo cuelo, quédenselo muy claro, se llama Club Libertad Digital. ¿Vale? Ustedes nos apoyan y nosotros podemos seguir haciendo este trabajo que consiste en que ustedes tengan información certera y veraz para saber a quién votar, ¿vale? En esto consiste. Entonces, si nos ayudan, mejor que mejor. Cuarto, actualizar la ley de publicidad institucional. Va por el mismo lado. Por cierto, maravilloso, actualizar la ley de publicidad institucional, porque es que hace falta actualizarla, hace falta modernizarla. ¿Para qué? Y acto seguido anuncian 100 millones de euros para los que se porten bien. Maravilloso, lo que viene siendo la neutralidad de Sánchez. Bien. Sexto, reforzar los derechos al honorario y la rectificación. Esto está ya, o sea que ya veremos por dónde van, porque esto está ya. Se envía un burofax y en cuestión de nada, de días, de menos de una semana, hay que emitir la rectificación y si no te vas a un juicio rápido. Esto está ya, así que ya veremos por dónde van. Vale. Séptimo, reformar la Ley de Seguridad Ciudadana en lo relativo a libertad de expresión. Yo tengo aquí la sensación de que esto van a por los policías, a desvelar su secreto, a desvelar cuando hacen determinadas actuaciones que grupos de linchamiento puedan conocer su nombre, pero bueno, ya veremos hasta dónde llegan. Y protección a los periodistas de acoso externo para hacer su trabajo, pero si el acoso es de ellos. Bueno, veremos lo que acaba saliendo de esto. Este es el plan, repito, el B. El A es la cloaca. Y vámonos al siguiente bloque. En el siguiente bloque, ya que hablamos de cloaca, Zapatero, ¿quién lo está financiando?